Audioescuelasabática.com. Lección número 6, para el 7 de noviembre de 2020. Más lecciones del Gran Maestro. Sábado 31 de octubre. Para memorizar. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos capítulo 10, verso 52. ¿Quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo pensar en ellas y por las cuales retrocederíamos horrorizados ante la idea de que los demás se enteraran? Lo más probable que todos, ¿verdad? Imagínate cómo se sintieron Adán y Eva después de comer la fruta del árbol prohibido. O cuando Jacob engañó a su padre para que lo favoreciera por sobre su hermano mayor y luego tuvo que huir de la ira de su hermano. ¿Cómo habrá dormido de noche? E imagínate ser la mujer sorprendida en adulterio, en el acto mismo. Juan capítulo 8, verso 4. David también pasó por esa experiencia, y el Salmo 32 es su confesión de lo sucedido. Por supuesto, esa es una de las razones por las que el Evangelio es universal y la muerte de Cristo es para toda la humanidad. Salvando nuestras diferencias, sin duda hay algo que nos une: nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. Esta semana analizaremos nuestra única solución, nuestro Gran Maestro. Audioescuelasabática.com. Domingo 1 de noviembre. En vez de esconderse. Escucha Génesis capítulo 3, versos 1 al 11. ¿Por qué Dios le habrá preguntado a Adán: ¿dónde estás tú? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Las historias tradicionales de la caída describen la fruta como una manzana, pero eso no es lo que dice el texto. Era simplemente el fruto del árbol. Génesis capítulo 3, verso 3. El tipo de fruta no importa.
Comer de ese árbol estaba prohibido, porque el árbol significaba algo. Representaba la tentación de dejar a Dios al lado y declarar: yo puedo ser la medida de mi propia vida, puedo ser Dios para mí, tengo autoridad sobre la palabra de Dios. Y efectivamente, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva comieran la fruta del árbol, sus vidas se salieron de curso. Y luego, cuando sintieron que Dios andaba cerca, intentaron esconderse entre los árboles del huerto. Capítulo 3, verso 8. Qué extraño que Dios le preguntara a Adán: ¿dónde estás tú? Sin duda Dios sabía dónde estaba. Quizás el Señor haya hecho la pregunta con la intención de ayudar a Adán y a Eva a entender lo que estaban haciendo, esconderse como resultado de lo que habían hecho. Es decir, los estaba ayudando a ver los tristes resultados de su proceder. Escucha Romanos capítulo 5, versículos 11 al 19, donde Pablo vincula muchas veces directamente lo que hizo Adán en el Edén con lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué debería decir esto acerca de cómo Jesús vino a deshacer lo que hizo Adán? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Se podría argumentar que el plan de salvación es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y de Eva. Ellos se escondieron de Dios por la vergüenza y la culpa de su pecado, y Dios vino a rescatarlos. A nuestro modo, nosotros también hicimos lo mismo, y Jesús vino a rescatarnos. De allí que también se nos podría preguntar: ¿dónde estás tú? Es decir, ¿dónde estás en tu pecado y culpa en relación con Jesús y lo que Él hizo para rescatarte? Si bien la educación cristiana es muy abarcadora, ¿por qué debe implicar incluso enfatizar el hecho de que nuestro estado natural es escondernos de Dios y luego señalarnos a Jesús como la solución?
audioescuelasabática.com. Lunes 2 de noviembre. Fugitivo. Escucha Génesis capítulo 28, versículos 10 al 17. ¿Cuál es el contexto de esta historia y qué nos enseña acerca de la gracia de Dios para aquellos que, en cierto sentido, están huyendo de sus pecados? Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En su trato con el resto de la familia, Jacob, con la ayuda de su madre, cayó en crueles engaños, y ahora lo está pagando. Su hermano está respirando amenazas violentas contra él, y él se ha convertido en un fugitivo, que se dirige hacia la casa de su tío en Harán. Todo es inestable y aterrador. Un día, Jacob avanza penosamente hasta que anochece y cae la oscuridad. Está en el medio de la nada, con el cielo como techo. Al encontrar una piedra como almohada se duerme, pero la inconsciencia del sueño pronto se ve interrumpida. Recibe el famoso sueño y la escalera que se apoya en la tierra y se extiende hasta el cielo. Los ángeles suben y bajan por ella. Luego oye una voz que dice: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham. La voz continúa repitiendo las promesas que Jacob conoce de la tradición familiar. Tu descendencia será inmensa. Serán una bendición para todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, continúa la voz, y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis capítulo 28, verso 15. Elena de White escribió acerca de cómo Pablo, mucho tiempo después, contemplaba la visión de la escalera de Jacob que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado en uno que fue su sostén y consolación, y por quien él sacrificaba su vida. Hechos de los Apóstoles, página 422. Jacob se despierta y se dice a sí mismo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis capítulo 28, verso 16. Lo que sucedió aquí es impresionante. Él nunca olvidará el lugar y le pondrá nombre. Luego jura lealtad a Dios para toda la vida. ¿Qué podemos aprender de esta historia acerca de cómo Dios en Cristo busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados? Nuevamente, ¿por qué este principio debe ser el eje de la educación cristiana?
audioescuelasabática.com. Martes 3 de noviembre. El Rabí Jesús. De todos los capítulos del Nuevo Testamento, ningún comienzo es más famoso que este. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Y Juan capítulo 1 pronto nos traslada al inolvidable versículo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Capítulo 1, verso 14. Escucha Juan capítulo 1, versos 1 al 14. ¿Qué dice este pasaje sobre quién era Jesús y qué vino a hacer aquí? ¿Qué debería decirnos sobre Jesús como el buen ejemplo de un maestro? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén, y con Jacob en medio de la nada, ahora se presenta como persona. Dios, dice el Nuevo Testamento, se personificó en Jesús. A través de Jesús podemos conocer la voluntad y los caminos de Dios, porque Jesús es Dios. El capítulo sigue diciendo que Juan el Bautista era un predicador tan convincente que incluso los dirigentes religiosos de Jerusalén sospechaban que podría ser alguien especial, pero estaba preparando el camino para alguien más grande que él. Alguien asombrosamente especial estaba a punto de aparecer, y él, Juan el Bautista, era indigno de desatar las correas de sus sandalias. Juan capítulo 1, verso 27. Al día siguiente vio a Jesús y declaró que era el Hijo de Dios. Ese día, y también un día después, dijo que Jesús era el Cordero de Dios. Además, dos de los seguidores de Juan el Bautista deciden seguir a Jesús, y cuando Jesús les pregunta qué estaban buscando, lo llaman Rabí, que traducido es Maestro. Capítulo 1, verso 38. Por ende, Jesús es un rabino, un maestro, pero nunca ha habido un maestro humano como Él, porque Él es Dios. En otras palabras, Dios descendió en forma humana y en esa forma actuó como rabino, como maestro. No es de extrañar que Elena de White haya dicho que Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. En definitiva, este maestro era Dios. En vista de quién era Jesús, ¿por qué tiene sentido aprender de él las mejores formas de enseñar las verdades espirituales? ¿Qué podemos aprender de Jesús acerca de por qué no solo lo que decimos es importante para enseñar, sino también lo que hacemos?
audioescuelasabática.com. Miércoles 4 de noviembre. Una mujer le responde: Jesús es el gran maestro. El verdadero carácter de Dios brilla a través de su enseñanza y también de su vida. Por lo tanto, un relato de los evangelios es aún más asombroso porque muestra que cuando alguien le replica a Jesús, él todavía escucha. Escucha la historia del encuentro de Jesús con una gentil o cananea de la región de Tiro y Sidón. Mateo capítulo 15 versos 21 al 28, Marcos capítulo 7 versos 24 al 30. Observa que los hombres del entorno de Jesús se impacientan con ella y que incluso Jesús parece despedirla. ¿Qué opinas de la audacia de la mujer? ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo el mismo Jesús enseñó a los demás? Mateo capítulo 15 versos 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús estaba cerca de Tiro y Sidón. Había cruzado a un lugar donde abundaban los extraños y las tensiones étnicas se exacerbaban. Los habitantes de la ciudad, que hablaban griego, miraban con desprecio a los granjeros judíos que vivían en el campo, y estos a su vez despreciaban a los de la ciudad. No mucho antes, Herodes el gobernante marioneta de Galilea, el territorio de origen de Jesús, había ejecutado a Juan el Bautista. Pero Juan era un hombre cuya perspectiva Jesús compartía ampliamente, y la ejecución parecía acechar. Jesús había comenzado a enfrentarse cara a cara con el peligro de su misión. Al sentir la tensión, Jesús entró en una casa, con la esperanza de que nadie supiese que estaba allí. Así dice Marcos en su relato, Marcos capítulo 7, verso 24. Pero la mujer lo encontró. En la cultura de aquel tiempo, una mujer no tenía derecho a hacerse valer.
Además, esta mujer pertenecía a una cultura y a un grupo étnico para el que los judíos tenían poco tiempo, y esto la ponía en mayor desventaja. Pero la hija de la mujer estaba enferma. Ella quería ayuda y persistió en pedirla. Jesús la desestimó. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, le dijo. Mateo capítulo 15, verso 26. El comentario podría haber herido los sentimientos de ella. Y entonces sucedió algo extraordinario. A continuación, ella respondió. Ella estaba familiarizada con los perros, a diferencia de los judíos que no los tendrían como mascotas, y dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo capítulo 15, verso 27. Su comentario fue determinante, parece convincente, y Jesús sana a su hija. «Hágase contigo como quieres». Mateo capítulo 15, verso 28. ¿Cómo interpretamos estas palabras? No obstante, ¿cómo respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? Audioescuelasabática.com. Jueves 5 de noviembre. Un alumno que entiende el mensaje. Jesús y sus seguidores habían emprendido el regreso hacia Jerusalén. Así como Herodes había estado preocupado por Juan el Bautista, las autoridades, incluyendo a Herodes, ahora estaban preocupadas por Jesús. Sus seguidores incluían a los pobres y otras personas vulnerables que desesperadamente aguardaban un cambio. Jesús quería traer esperanza al mundo, por sobre todas las cosas, pero a estas alturas estaba seguro de que quienes tenían mayor poder y privilegios iban a hacer todo lo posible para anular esa misión. No querían que él tuviese éxito. En cuanto al círculo íntimo de los alumnos de Jesús, los 12 discípulos parecían ansiosos por estar al lado de Jesús, pero al mismo tiempo parecían desconcertados o ciegos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versos 31 al 33, el gran maestro desafía a sus alumnos a ver cosas que a ellos les resulta difícil ver. Es decir, en muchos sentidos todavía estaban espiritualmente ciegos a lo que realmente importaba. Ver Marcos capítulo 8, verso 37. Todo esto forma parte del contexto del encuentro de Jesús con alguien que sí ve. Escucha la historia de Jesús y la curación de Bartimeo, un mendigo ciego. Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Observa la gran misericordia que muestra Jesús. Ahora, detente a pensar que el deseo de ver del ciego lo lleva a su decisión de seguir a Jesús camino a Jerusalén. ¿Crees que Marcos pudo estar haciendo un contraste entre Bartimeo y los otros discípulos? ¿Cuánta luz arroja esta historia sobre lo que significa para ti ser receptivo al gran maestro? Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?».
Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo hubiese querido ver los rizos del pelo de un bebé y el color del trigo en la cosecha. Pero ver abarca más que solo el aspecto físico. Esta historia, entre otras palabras, se refiere a ver espiritualmente. Se trata de entender el mensaje, de captar quién es realmente el gran maestro. Ver físicamente es una cosa. Esto es importante y Jesús lo sabe. Pero Jesús también sabe que el deseo más profundo de cada persona es una vida nueva y mejor. Escucha Hebreos capítulo 5 versos 12 al 14. ¿Qué nos enseña esto sobre la verdadera educación? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Audioescuelasabática.com. Viernes 6 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en El Camino a Cristo, La prueba del discipulado, páginas 49 a las 56. Elena de White nos dice, entre otras cosas, que cuando realmente respondemos al Gran Maestro, deseamos vehementemente llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. Camino a Cristo, página 50. En compañía de Jesucristo, nuestros deberes llegan a ser una delicia. Página 51. Ahora abre tu Biblia y consulta Mateo, capítulos 5 al 7. Este es el Sermón del Monte, uno de los grandes resúmenes de lo que el gran maestro quería que sus alumnos supieran, y el discurso de apertura, la constitución del reino que vino a establecer. Preguntas para dialogar. 1. Así como Dios interpeló a Adán y a Eva y también a Jacob, Jesús se dirige a nosotros. Él se vincula con nuestros anhelos profundos y nos sorprende, como lo hizo con Bartimeo, a fin de que reconsideremos quiénes somos y hacia dónde vamos. Con esto en mente, piensa en cómo enseñamos la Biblia a nuestros hijos y a los demás. ¿Cuál es la diferencia entre una enseñanza mediocre de la Biblia y el estilo convincente que realmente produce la diferencia en la vida de la gente? 2. El interrogante de dónde te encuentras en el camino de la vida es meramente personal o podría ser analizada con gente de tu confianza. La idea de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, Primera de Corintios capítulo 12, verso 27, sugiere que conversar con los demás puede ser una forma de ponerte en contacto con lo que Cristo quiere que sepas. 3. El jueves aprendimos que no bien Bartimeo pudo ver, tan pronto como fue rescatado de su ceguera física y espiritual, siguió a Jesús camino a Jerusalén. En este viaje percibió todos los días la sabiduría del Gran Maestro. Con esto podemos suponer que él quería llevar la imagen de Jesús, respirar su espíritu, hacer su voluntad. ¿Por qué alguien se deleitaría, como dice el Camino a Cristo, en seguir una norma tan elevada como la que Jesús promovió en el Sermón del Monte? 4. Enfócate en la pregunta final del estudio del jueves. ¿Cómo aprendemos a discernir entre el bien y el mal?
¿Cómo definimos lo que está bien y lo que está mal? ¿Y por qué lo que hacemos con ese conocimiento quizás sea aún más importante que contar con ese conocimiento?